Bienvenidos sean al archivo de ánimas, leyendas, crónicas y terrores que habitan la comarca de Requena-Utiel y el Valle del Cabriel. Exploro los secretos que la historia quiso enterrar. Un podcast escrito por Damián Rospo. Hoy presentamos Especial Navidad. El Velado. Testimonios recogidos por mano del escribiente municipal en el invierno de 1944 y conservados en el archivo de Camporrobles. Dígase para memoria de quienes vengan después que este frío diciembre ha sido uno de los más crueles que se recuerdan. La helada ha caído sobre toda la comarca con un silencio tan espeso que ni las urracas graznan. Durante 3 noches consecutivas, la nieve, que parecía más ceniza que agua, ha cubierto los caminos, las viñas y las casas desde Sinarcas hasta Casas del Río, como si un sudario blanco hubiese descendido sobre nuestras cabezas. Y es en estas fechas, próximas a la Natividad, cuando retornó la figura que los más antiguos llamaban el velado. Espectro que ya se daba por extinguido en las fábulas locales. No es por gusto que dejo estas líneas, sino por obediencia y por el deber de registrar aquello que la gente calla por terror. Desde hace décadas, quizás siglos, la zona de Requena-Utiel conoce una figura que solo se muestra en las nochebuenas de los años más gélidos, de aquellos en que el frío hiere como un cuchillo. La figura conocida por el pueblo como el velado constituye una de las apariciones invernales más temidas de nuestra comarca. Un ser que no es alma en pena, sino algo peor, algo que come del invierno y se alimenta de sangre tibia para calentar sus entrañas, frías como la misma muerte. La autoridad eclesiástica no ha podido verificar todos los extremos aquí descritos. Sin embargo, los relatos coinciden con tal exactitud que conviene dejarlos consignados para advertencia de propios y forasteros. Algunos aseguran que tiene sus orígenes en los crudos años del Gran Frío, en torno a 1729, cuando un pastor perdió la vida congelado en las cercanías de San Antonio, tras quedar atrapado por una ventisca el día de Nochebuena. El hombre, de carácter afable y bondadoso, era, sin embargo, motivo de mofa entre los vecinos, tanto por su extrema humildad como por hallarse privado de voz. Para suplir aquella carencia, llevaba siempre consigo un manojo de campanillas, cuyo tintineo le servía para anunciar su presencia y guiar a su rebaño por los montes. Mas aquella noche de tormenta, nadie acudió en su auxilio. Permaneció durante días sepultado bajo la nieve, haciendo sonar sin descanso las campanas, sin que mano alguna se tendiera hacia él. Nadie preguntó por su ausencia, nadie lo echó en falta, y cuando, por puro azar, fue hallado aún con vida, a las puertas mismas de la muerte, no se hizo esfuerzo alguno por salvarlo. Lo abandonaron allí mismo, dejándolo expirar hambriento y congelado, como si su vida careciera de valor. Dicen que, por tal motivo, juró no volver a padecer jamás ni el frío ni el hambre, alimentándose únicamente de quienes hubieran obrado con maldad en vida. Lo cierto es que no existe documento alguno que confirme estos hechos, solo una coincidencia unánime en su descripción. El velado no pisa la tierra, se desliza entre los campos como si fuera humo helado, portando un cayado astillado y vistiendo una zamarra antigua cubierta de escarcha. Su rostro permanece oculto bajo un capuchón de lana, y en lugar de pasos se oye únicamente un tintineo de campanillas, seco y profundo, no metálico, sino como si procediera de huesos huecos que chocan entre sí.
aparece solo en Nochebuena, siempre que sea la más gélida del año, ya sea serena o tormentosa. Siempre habrá un instante en que, en la quietud absoluta, cuando solo se escucha la propia respiración, se oiga el tintineo de sus campanillas cerca. Los hechos que siguen pertenecen a dos espantosos sucesos acaecidos en estos últimos tiempos en nuestra comarca. El primero ocurrió entre los parajes de la Vega del Magro la pasada Nochebuena. A eso de la 1 de la madrugada, un grupo de feligreses, vecinos del barrio Arroyo, que regresaban de la Misa del Gallo en la ermita de San Juan, escucharon, entre los almendros desnudos, un sonido lento y húmedo, acompasado como un metrónomo, pero sin melodía. En ese momento, el frío se intensificó de forma súbita y el aire dejó de soplar. Uno de ellos aseguró haber visto una figura alta, envuelta en pieles quemadas por la helada, con la cabeza cubierta por un capuchón de lana reseca. No tenía rostro, solo una gran abertura donde debería hallarse la cara, de la que goteaba un líquido negro que se helaba al caer. En sus manos putrefactas, oscuras y muertas por la necrosis, el ser portaba un cayado de madera vieja, anudado con tiras de cuero ennegrecido. Del cinturón colgaban varias campanillas pequeñas, hechas no de metal, sino de algún material amarillento, más parecido al hueso pulido. Los feligreses huyeron, pero el velado no necesitó seguirlos. Con un solo movimiento del cayado, el aire se desgarró como un paño viejo, y el frío les mordió la piel, dejándolos petrificados sobre la tierra congelada. Uno quedó muerto allí mismo, inmóvil, con los ojos abiertos como lunas blancas y la boca desencajada, el cuerpo entero recubierto de escarcha. Los otros dos sobrevivieron, pero la lengua se les rompió al intentar gritar y jamás volvieron a hablar. Dicen que, después de aquello, se escucharon las campanillas tintinear alegremente, como si celebraran un banquete. El hombre que halló la muerte era conocido en la aldea por su conducta infame. En más de una ocasión se le señaló por haber abusado de mozas del lugar, amparándose en su posición y en el silencio impuesto por el miedo. No actuó solo. Los otros dos le sirvieron de cómplices, bien encubriendo sus actos, bien facilitando que éstos se cometieran, y siempre consintiendo que el atropello quedara impune. Durante largo tiempo, nadie se atrevió a alzar la voz. Las familias callaron, las muchachas fueron obligadas a olvidar, y el pueblo, por cobardía o resignación, miró hacia otro lado. Pero la memoria no se borra con los años, y hay culpas que acaban pesando más que el silencio. Por ello, cuando llegó el final, no fueron pocos los que dijeron que aquel destino no había sido sino el pago debido. El segundo suceso tuvo lugar en el término de los corrales de Utiel. Dícese que don Ricardo López, uno de los grandes terratenientes del lugar, era tenido por hombre de natural áspero y trato despiadado. Se le conocía por pagar jornales miserables y por no conceder descanso alguno a sus trabajadores, ni siquiera en días de fiesta de guardar. Si alguno de sus subordinados enfermaba, obligaba sin miramientos a su esposa o a sus hijos, sin atender a edad ni condición, a ocupar su puesto durante las jornadas que aquel faltase. En cierta ocasión, uno de los peones sufrió la rotura de una pierna, y el mayoral dispuso que fuese su hijo menor quien cubriera el turno. El muchacho murió en los campos, rendido por el esfuerzo y la fatiga, y don Ricardo, lejos de mostrar pesar alguno, descontó del salario del padre los días de trabajo
que éste no había podido cumplir. La familia López había terminado de cenar aquella Nochebuena cuando los perros comenzaron a aullar mirando hacia la puerta. Acto seguido, se escucharon 3 golpes secos. El señor López abrió con cautela, creyendo que se trataba de un vecino. Lo único que vio fue la nieve iluminada por la luna, y sobre ella una sombra contrahecha, proyectada como si un cuerpo invisible se interpusiera entre la casa y la luz. El velado apareció dentro de la vivienda. Simplemente estaba allí, en el comedor, con su capuchón helado y ese goteo oscuro cayendo de su rostro inexistente. El niño pequeño, el menor de la casa, se levantó como si estuviera hechizado y caminó hacia la figura. El velado lo envolvió bajo su abrigo. Cuando la madre intentó sujetarlo, el aliento del ser la alcanzó, helándole el cuerpo en cuestión de segundos. Su piel se agrietó como barro seco, estallando en filamentos de sangre congelada por toda la estancia, que brillaban como rubíes al reflejo de la lumbre. El niño desapareció. Jamás se hallaron sus restos, tan solo una campanilla de hueso cerca de la chimenea que tintineaba sola. Si te llevas una vida inocente, yo también me llevaré una tuya. Los viejos aseguran que el velado no es espíritu de hombre, sino un emisario del frío, un devorador antiguo que reclama sangre tibia de los pecadores más oscuros en la noche más sagrada del año, y que sus campanillas están hechas con los huesos de aquellos que nunca irán al cielo ni conocerán la paz. Dicen también que no persigue al azar, sino a quienes ya han sido señalados. En la pared de la iglesia de Nuestra Señora de Loreto, en Venta del Moro, aún permanece clavada la nota del último aviso. Quien escuche campanas en la nieve, no espere socorro humano, pues no es Navidad para él, sino el principio de su helado final. Desde entonces, si la Nochebuena es más fría de lo habitual, si el viento se detiene y la escarcha cae sobre los campos, algunos juran haber oído, muy lejos, un tintineo hueco y fantasmal, como de huesos que chocan entre sí, y rezan despavoridos, esperando que no les toque a ellos. Pero en lo más profundo de su ser, saben que, si las campanas del velado resuenan cerca, es que ha elegido, y ya no hay ruego que valga. Has escuchado el archivo de ánimas, y recuerda, las leyendas nunca mueren, viven en las sombras esperando ser contadas nuevamente. Hasta más ver.